Aparte de Él, nadie puede conocer a Dios. Y también si desean ver a un hombre verdadero, a un hombre veraz, genuino, con realidad, bueno, sin Él no existe tal hombre. Solo Él posee una humanidad completa. Aquí no estamos hablando de Sócrates ni de Confucio, sino de Jesucristo. Aparte de Él, no existe ningún hombre que sea verdadero, íntegro y genuino. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Con este mensaje damos inicio hoy a una serie de 29 mensajes del Estudio Vida de los libros de Primera y Segunda Samuel. Y es un placer para nosotros darles la bienvenida a este primer programa. La Biblia es la revelación divina. Según el griego, la palabra revelación significa descubrir o develar algo que había estado escondido. Aunque la Biblia contiene enseñanzas y verdades en muchos niveles, este libro fundamentalmente expresa el propósito eterno de Dios, que consiste en lo que Dios se propuso en su corazón en la eternidad pasada y que Él planeó incluso desde antes de poner los cimientos de la tierra y del universo. Ciertamente, para que podamos ver tal propósito eterno y divino, necesitamos mucho más que meramente nuestras facultades mentales. Necesitamos aquello por lo cual oró fervientemente el apóstol Pablo en su epístola a los creyentes efesios. Él oró para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos diese un espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. Pues bien, con este preámbulo iniciamos hoy el estudio vida de Primera y Segunda Samuel. Y hoy nos acompaña Óscar Cordero para este primer mensaje que hemos titulado Palabras de Introducción. Saludos, Óscar, y qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias, Víctor. Es un privilegio regresar al programa. La Biblia, en su totalidad, nos revela el propósito de Dios y su economía. Pero esta revelación está escondida, no es obvia. Y para poder comprenderla necesitamos tener aquello por lo cual Pablo oró en Efesios 1. Es decir, necesitamos un espíritu de sabiduría y revelación. Así que esperamos que esta necesidad tan crucial pueda quedar muy clara para nosotros en este mensaje. Así es, Óscar. Winnesley dio estos mensajes de Primera y Segunda de Samuel en 1993, cuando él ya estaba en la etapa final de su vida. Él terminó todos los estudios vida de la Biblia en 1995 y partió para estar con el Señor en 1997. Así que estos mensajes de Primera y Segunda de Samuel nos revelan que Winnesley ya era una persona de 90 años cuando compartió estos mensajes. Su voz tenía mucha debilidad física, pero su espíritu estaba muy fuerte, y podemos afirmar que el Señor había respondido la oración de Pablo con respecto a Winnesley. Creemos que estos mensajes nos revelarán las riquezas de la economía de Dios que están justo en el centro del plan de Dios y de su propósito eterno. Bien, con este breve trasfondo, vayamos de una vez al primer segmento para escuchar a Winnesley y el estudio vida de Primera y Segunda Samuel. Adelante. Al estudiar la Biblia, necesitamos estar muy claros que la Biblia no es un libro de doctrinas. Ni siquiera debemos decir que es un libro de verdades. Hablando con propiedad, las Escrituras ni siquiera son libros de verdades. Entonces, quizás me pregunten, ¿qué es entonces la Biblia? El libro de libros. ¿Qué cosa es? La Biblia es la revelación divina.
El último libro de los 66, que se llama Apocalipsis, es un libro de revelación. La palabra griega apocalipsis significa descubrir algo que estaba cubierto, oculto, algo escondido, que está en secreto. Esto es que necesita revelación. La Biblia en su totalidad es la revelación de Dios, la revelación divina. Todos saben que el universo es un misterio. Por ejemplo, ¿qué lejos queda el este? ¿O qué lejos queda el oeste? Nadie sabe. ¿Por qué existen las estrellas? ¿Por qué existen los animales? Es un misterio. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Otro misterio. ¿Qué estamos haciendo aquí? Más misterio. ¿Y quién tiene las respuestas? Nadie las tiene. ¿Quién puede responder esto? Nadie. Pero existe un libro que se produjo a lo largo de los 6,000 años de historia de la humanidad. Y yo he pasado los últimos 70 años estudiando este libro. Y me gusta estudiarlo. Aún hoy día, cuanto más lo estudio, más me doy cuenta que este no es un libro escrito por el hombre. Tiene muchos puntos, muchas frases que ningún ser humano podría enunciar, pero que están en este libro. Así que este libro es la revelación divina. Oscar, ciertamente el hermano Lee ha colocado un cimiento y ya sabemos hacia dónde nos dirigimos. Así que hablemos un poco acerca de lo que él nos ha presentado. Fundamentalmente, la Biblia no es un libro de doctrinas y estrictamente hablando, no es un libro de verdades. La Biblia se trata de la revelación divina. También mencionó que este universo es un misterio, lo cual nos indica que hay muchos misterios escondidos en el corazón de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta introducción? Es una tremenda ayuda ver que la Biblia, de principio a fin, es la revelación divina. Hay muchas cosas que están escondidas, ocultas, son un misterio. Incluso, aquellas cosas que son incomprensibles están reveladas en la Biblia. Si no tuviésemos la Biblia, ¿se imaginan qué clase de vida tendríamos sin este libro? Habría una gran cantidad de cosas que no comprenderíamos. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la vida humana? ¿Por qué el universo es como es? ¿Será que Dios existe? ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Será que Él tiene un plan y un propósito? ¿Será que todo esto va para algún lado? ¿Será que hay una conclusión y una consumación de todas estas cosas que podemos ver? Pues bien, sin la Biblia jamás podríamos tener respuesta a todas estas preguntas. Pero debido a que la Biblia contiene la revelación divina, nos quita los velos y nos muestra las cosas escondidas que jamás podríamos ver. Este es el aspecto crucial respecto a la Biblia. No es un libro de enseñanzas que nos enseñe principios éticos ni cómo vivir una vida próspera y feliz. La Biblia es la revelación divina que nos revela cosas relacionadas con Dios, con el hombre, con el universo, con el propósito y plan de Dios y con la manera como Dios hace las cosas. Además, la conclusión o consumación de todas las cosas se muestra claramente en la Biblia. Sin duda alguna, es maravilloso que podamos comprender que la Biblia es la revelación divina. Así es, Oscar. A través de los siglos, muchas personas han tenido contacto con este libro y creo que podemos aplicar esto a nosotros mismos, pero lo han hecho simplemente con su entendimiento natural. Incluso ha habido personas que han dedicado sus vidas tratando de controvertir la Biblia, buscando inconsistencias o tratando de demostrar que ciertos pasajes se contradicen. Pero debemos contactar la Biblia con aquella parte de nuestro ser que Dios ha preservado para tal propósito, a fin de contactarnos e impartir su esencia en nosotros. Si tocamos la Biblia con nuestro espíritu,
llegará a ser un libro que testifica acerca de Dios. ¿No está usted de acuerdo con esto? Por supuesto que estoy de acuerdo. No debemos leer la Biblia de manera estrictamente analítica, tratando de hacer una disección para encontrar toda clase de cosas. Debemos leer la Biblia para recibir la revelación divina. En cada página de la Biblia existe una revelación que Dios desea impartir en nosotros. Y por supuesto, dicha revelación es para que Dios pueda entrar en nuestro ser mediante las palabras de la Biblia, a fin de que Él llegue a ser nuestra vida y nuestro todo. Muy cierto, Oscar. Pablo oró fervientemente en el Nuevo Testamento para que nosotros recibamos un espíritu de sabiduría y revelación. Esta es la clave. En Job 32:8 dice, «Pero hay un espíritu en el hombre, y el aliento del Todopoderoso les da entendimiento». La palabra aliento en griego es la misma palabra que se usa para espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está con nuestro espíritu, inmediatamente comprendemos. Con este versículo como trasfondo, escuchemos de nuevo a Witness Lee. Adelante. Pablo dice, Saints, I, Paul, pray for you all, yo, Pablo, oro por todos ustedes, that God the Father may give you para que el Dios Padre nos dé un espíritu de sabiduría y revelación. Necesitamos la sabiduría de Dios para comprender su revelación divina. No existe una mente humana que pueda comprender la revelación de Dios. Por tanto, necesitamos un espíritu. Y gracias a Dios que Él nos creó con tal espíritu. Tenemos tal órgano. Un hombre posee un espíritu que fue creado por Dios, particularmente para que nosotros podamos conocerlo a Él. Pero no solo necesitamos un espíritu de sabiduría, sino también necesitamos un espíritu de revelación para ver que todo el universo está cubierto, está escondido, está en secreto, y que necesitamos una revelación para poder ver. Y nosotros tenemos un estudio que se llama el Estudio Vida, el cual no es nada doctrinal, ni tampoco es para dar a conocer verdades, sino que es para dar vida. Por eso se llama Estudio Vida. ¿Y qué es la vida? La vida es simplemente Cristo. ¿Y quién es Cristo? Bueno, Él es la corporificación del Dios triuno. ¿Y quién es Dios? Dios es el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Bueno, el Espíritu es la consumación del Dios triuno procesado. O quizás ustedes me digan, yo no sé todo esto. Esto es muy confuso y no entiendo. Por supuesto que no entienden, y de hecho yo tampoco entiendo, ni nadie sabe. Entonces, ¿quién sabe? Solamente Dios sabe, solo Cristo sabe, y solo el Espíritu conoce. Y el Espíritu es la consumación del Dios triuno, y Él es la corporificación de Él. Él conoce la Biblia. Es por eso que cuanto más oro, más necesito orar. Señor, te necesitamos. Necesito tu misericordia, necesito tu bendición. Te necesito como el Espíritu y como la palabra. De otra manera, podemos leer la Biblia miles de veces, pero no podremos comprender nada. Oscar, me agrada mucho esta comunión. En 1974, cuando Witness Lee comenzó el proyecto del Estudio Vida, que le tomó 21 años, él decidió llamarlo Estudio Vida. No de manera casual, ni porque pensó que era un título llamativo. Él lo denominó Estudio Vida porque es el nombre apropiado para esta clase de estudio. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca de esto? La meta de un estudio típico de la Biblia es comprender lo que se dice. Pero como hemos dicho, la Biblia es la revelación divina. ¿Y qué nos revela? La Biblia nos revela la vida, nos revela la vida eterna. ¿Y qué es esta vida? Esta vida es Cristo.
¿Y quién es Cristo? Él es la corporificación del Dios triuno completo. Dios está en Cristo y Cristo expresa a Dios. ¿Y quién es Dios? Bueno, Dios es espíritu. ¿Y quién es el espíritu? Como podemos ver, todo esto se relaciona con la vida. Si hemos de tener vida, necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios, necesitamos el espíritu, necesitamos al Dios triuno, quien es la vida. La meta de la Biblia consiste en impartir al Dios triuno como la vida eterna dentro de nuestro ser interior para que podamos poseer esa vida. ¿Quién conoce que este es el centro de la Biblia? Pues bien, solo Dios lo sabe. Cuando Dios escribió la Biblia, Él tuvo su propio punto de vista, así como cuando nosotros escribimos una carta que pretende comunicar algo. Dios desea comunicar algo en la Biblia y solo Él conoce esto, pero nosotros no lo sabemos. Pues bien, esta es la razón por la que necesitamos recibir un espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos que el Espíritu de Dios more en nuestro espíritu para hacer que nuestro espíritu tenga la capacidad de quitar los velos y así poder ver las cosas escondidas. Igualmente, nuestro espíritu nos da la habilidad de comprender las cosas que vemos. Solamente el Espíritu de Dios, laborando juntamente con nuestro espíritu, puede abrirnos la Biblia para que podamos ver la revelación divina en la Biblia. Nuestra mentalidad humana natural no puede comprender la Biblia. Es imposible entrar en los significados profundos de lo que la Biblia revela con nuestra mente natural. No importa cuántos doctorados tengamos, porque eso no nos ayudará. Necesitamos el Espíritu de Dios juntamente con nuestro espíritu humano para hacer que nuestro espíritu sea un espíritu de sabiduría y revelación, a fin de que podamos ver y comprender la revelación divina. Gracias, Oscar. Esta revelación divina finalmente nos revela la vida, la cual es eterna y la cual es Cristo. Nuestro interés al presentar estos estudio vida de la Biblia es mostrarles a Cristo en cada página de las Escrituras, sin importar qué libro presentemos, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, de los Evangelios o las Epístolas. Hemos visto a Cristo revelado una y otra vez, lo cual es el enfoque del estudio vida. ¿No es así? Eso es correcto, Víctor. Cristo es el centro, Cristo es el todo, y Cristo está en todos los lugares de las Escrituras. Y este Cristo es la vida eterna, para que nosotros la recibamos y la disfrutemos. Amén. Bueno, también hemos mencionado la economía de Dios, que está estrechamente vinculada al propósito eterno de Dios. La revelación divina muestra el propósito de Dios, y el propósito de Dios es llevado a cabo mediante su economía divina. De hecho, hablaremos acerca de esto en el segmento final, así que seleccioné un par de versículos que considero son apropiados para lo que Witness Lee hablará. Se trata de Juan 3:16, que dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna». Este es un punto fundamental en la economía de Dios. Y en Romanos 8:29 leemos lo siguiente: «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos». En estos dos versículos vemos que hay una progresión entre el Hijo unigénito de Dios y el Hijo primogénito de Dios. Sin embargo, para poder ver esta progresión, necesitamos ver la economía de Dios. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante. The Bible is the divine revelation. La Biblia es la revelación divina. What this revelation reveals
¿Y qué es lo que nos revela esta revelación? It reveals God's eternal economy. Nos revela la economía eterna de Dios. Then, what is the economy for? ¿Y para qué es la economía de Dios? La economía es para una persona en particular. En todo el universo hay una persona que es tanto el Dios completo como el hombre perfecto. Y es por eso que es llamado el Dios hombre. Si desean ver a Dios, sin Él no se puede ver a Dios. Aparte de Él, nadie puede conocer a Dios. Y también si desean ver a un hombre verdadero, a un hombre veraz, genuino, con realidad, bueno, sin Él no existe tal hombre. Solo Él posee una humanidad completa. Not Socrates, nor Confucius, but Jesus Christ. Aquí no estamos hablando de Sócrates ni de Confucio, sino de Jesucristo. There's such a man. Aparte de Él, no existe ningún hombre que sea verdadero, íntegro y genuino. Él vino para hacer la voluntad del Padre, para llevar a cabo la economía de Dios. Él vivió en la tierra, experimentó la vida humana en todos sus aspectos y luego fue a la cruz. Allí murió una muerte todo inclusiva y después resucitó en su humanidad. Por medio de la resurrección, Él introdujo la humanidad en la divinidad y la hizo parte del Hijo de Dios. Y así Él llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, indicando que después vendrían muchos hermanos más, ya que en su resurrección Él engendró a todos sus creyentes. Así que todos nosotros estábamos allí y fuimos regenerados. Y nosotros somos iguales a Él en vida y naturaleza, pero no en su deidad. Así que hay un gran hombre en este universo que se llama el nuevo hombre. No es el viejo hombre. Y la cabeza de este nuevo hombre es Cristo. Y el cuerpo somos nosotros, los creyentes. Les acabo de dar un breve esbozo de la revelación divina en cuanto a la economía de Dios. Si nunca han visto esto como un principio gubernativo al leer la Biblia, les aseguro que nunca podrán entender la Biblia. Oscar, voy a repetir lo que dijo Witness a los 90 años de edad. Si nunca hemos visto la economía de Dios como el principio gobernante en la Biblia, nunca podremos comprender la revelación divina. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión respecto a este punto? Si no hemos visto la economía de Dios, no tenemos la manera de comprender la Biblia. Cualquier cosa que comprendamos estará fuera de lugar y no tendremos una comprensión adecuada. Por eso necesitamos ver la economía de Dios. El hermano Witness Lee nos dio una presentación breve pero maravillosa acerca de la economía de Dios, la cual nos conduce desde el principio hasta el final de la Biblia. Esta breve presentación nos muestra que Dios llegó a ser un hombre que se llamaba Jesús, quien vivió una vida humana en la tierra, murió en la cruz para resolver todos los problemas y terminar todas las cosas negativas del universo. Luego, resucitó sacando su humanidad fuera de la muerte y la introdujo en la divinidad para llegar a ser el Hijo primogénito de Dios entre muchos hermanos. El día de la resurrección del Señor, no solo Él resucitó, sino que fuimos regenerados todos los escogidos de Dios a través de las generaciones, incluyéndonos a nosotros. Eso significa que en su resurrección todos nacimos junto con Él para llegar a ser los muchos hijos de Dios. Ahora Cristo es la cabeza y nosotros los muchos hijos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo.
Y además, Cristo junto con nosotros conformamos el nuevo hombre. Y al final de la Biblia, este nuevo hombre tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Pues bien, esta es la economía de Dios. Esto es lo que la Biblia nos revela de principio a fin. Si tenemos la economía de Dios como principio gobernante y visión, entonces podremos comprender cualquier parte de la Biblia a la luz de la economía de Dios. Gloria al Señor por la revelación divina en la Biblia, que nos revela la economía eterna de Dios. Ciertamente, este mensaje nos establece un fundamento sólido para el estudio vida de Primera y Segunda Samuel. Invitamos a nuestros queridos radioyentes para que nos sigan acompañando a lo largo de este recorrido por estos dos libros del Antiguo Testamento. Y a usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el estudio vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Ha sido un disfrute estar en este mensaje. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.